Bienvenidos a Entre Líneas. Imagínate este escenario. En un salón de clase, la maestra asigna a los estudiantes de segundo y secundaria a leer en conjunto un texto y sucesivamente responder preguntas de comprensión. Buenos días, estimados alumnos. En esta sesión de aprendizaje leeremos una obra muy interesante, Gallinazos sin plumas, del célebre autor Julio Ramón Ribeiro. Según lo leído en el siguiente fragmento, Efraín y Enrique salían todos los días a buscar comida para el cerdo, recorriendo la ciudad desde muy temprano. Su rutina constante mostraba la necesidad y dificultad de su vida diaria. ¿Qué hacían Efraín y Enrique? Buscar comida para el cerdo. ¿Y cómo eso nos dice o nos habla acerca de su estilo de vida? Entonces, ¿los estudiantes realmente comprenden o solo repiten? El problema no está en ellos, está en el tipo de preguntas que formulamos. Hoy descubrirás cómo la teoría de los actos del habla puede transformar tu manera de enseñar comprensión lectora e inferencial. Para transformar nuestra enseñanza es necesario conocer tres conceptos claves de Austin y Serre. A modo de ejemplo, utilizaremos el texto de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Como primer acto, el acto locutivo. Es lo que el texto dice literalmente. En El mundo es ancho y ajeno se narra cómo la comunidad de Rumi es despojada de sus tierras por el gamonal Álvaro Amenábar. Eso es lo que dice el texto. El acto ilocutivo es la intención del autor detrás de esas palabras. Ciro Alegría no solo cuenta una historia, sino que busca denunciar la injusticia y el abuso que sufrían las comunidades indígenas del Perú. Esa es su intención real. El acto perlocutivo es el efecto que ese mensaje produce en el estudiante. Siente indignación, empatía por Rosendo Maki, reflexiona sobre la desigualdad social. Esa reacción es el acto perlocutivo. Cuando se formulan preguntas que activan estos tres niveles, no solo se enseña a leer, sino a comprender profundamente. Eso desarrolla el pensamiento crítico, promueve una lectura significativa y conecta el texto con la realidad del estudiante. Pero, ¿qué ocurre cuando no se aplica? Cuando nos quedamos solo en preguntas literales, los estudiantes memorizan sin comprender, no logran identificar la intención del autor y pierden la capacidad de reflexionar críticamente. Entonces, ¿cómo llevamos esto al aula? Una primera estrategia es pedirles a los estudiantes que construyan un cierre alternativo de la historia, que imaginen qué hubiera pasado si la comunidad de Rumi hubiera resistido de otra manera. Esto los lleva a comprender el mensaje profundo antes de poder transformarlo. Una segunda estrategia es invitarlos a conectar la lectura con su propia experiencia y relacionar la injusticia que vive Rosendo Maki con situaciones de su entorno. Cuando el estudiante vincula el texto con lo que ha vivido, el mensaje de Ciro Alegría cobra vida por sí solo. A esto se suman las preguntas que activan el pensamiento crítico. No solo qué pasó, sino qué pudo haber pasado. ¿Qué consecuencias trajo esto? ¿Qué harías tú en su lugar? Son preguntas que llevan al estudiante más allá de las palabras. Y finalmente, los organizadores visuales y las dramatizaciones permiten que el estudiante comprenda desde la emoción y la reflexión, no solo desde la memorización. ¿Y cómo reconocemos que el estudiante lo logró? Es aquel que ya no busca la respuesta en el texto, sino que argumenta, cuestiona y conecta lo que leyó con su propia realidad. Sin embargo, sabemos que no todos los estudiantes llegan al logro al mismo tiempo ni de la misma manera. En un aula de segundo de secundaria encontramos diversas formas de aprender, y eso es algo que debemos considerar como docentes. Para aquellos estudiantes que aún presentan dificultades para inferir el mensaje del texto, podemos apoyarnos en imágenes o ilustraciones que representen las escenas de la historia, facilitando así la comprensión antes de formular la pregunta inferencial. También podemos plantear preguntas graduales, comenzando desde lo literal hasta llegar a lo inferencial. Acompañar al estudiante valorando el proceso antes de la meta. Para estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje,
Es fundamental adaptar el formato de las preguntas. Algunos pueden responder mejor de manera oral, otros a través de dibujo, la dramatización o el trabajo colaborativo. Lo importante es que todos tengan la oportunidad de llegar al mensaje, cada uno desde sus propias posibilidades. Porque la comprensión lectora inferencial no es un privilegio de pocos, es una meta que con las estrategias adecuadas todos pueden alcanzar.